Hay personas que viven mejor solamente por el hecho de ser más atractivas. Y lo peor no es eso. Lo peor es cuando comienzas a necesitar más de esa validación externa que te dan. Hola, espero que se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida a mi primer episodio de mi archivo personal en el que vamos a estar hablando de muchos temas variados. Y justamente para hoy tengo un tema muy especial que yo sé que a muchos de ustedes les va a llamar la atención y personalmente para mí también lo ha hecho bastante, así que me gustaría mucho hablar sobre este tema. Vamos a hablar sobre la obsesión de ser deseado y más que todo hablándolo desde el lado del pretty privilege y de la obsesión, que son dos factores que son muy unidos y créanme que cuando me puse a investigar más a fondo sobre esto, quedé impactado con lo que encontré. Primero, para empezar, les quiero decir algo para que quedemos pensando un poco sobre esto. Hay personas que viven mejor solamente por el hecho de ser más atractivas. Y lo peor no es eso. Lo peor es cuando comienzas a necesitar más de esa validación externa que te dan. Primero, quiero que hablemos sobre el pretty privilege, ya que quiero meterlos primero en la base del concepto para que entiendan bien de lo que vamos a estar hablando. El pretty privilege es un conjunto de características más que todo sociales que se le atribuyen a una persona por el hecho de ser más atractiva. Y no es solamente en el hecho de que les va mejor, sino que es más en el sentido de que suelen tener mayores posibilidades o suelen ser personas más confiables simplemente por su físico. Incluso sin conocerlas realmente piensan que pueden ser más interesantes y más valiosas. Y solamente para poner unos ejemplos que son los más evidenciados, pero obviamente siguen habiendo más, es por ejemplo cuando estás en una entrevista de trabajo y suelen aceptar más a una persona que es más atractiva porque sienten que les genera más confianza. O por ejemplo en redes sociales, y siento que esto sí se ha notado demasiado, que es el hecho de que porque una persona sea más atractiva, le dan más apoyo que a otras personas. Incluso en el día a día se le suele dar más amabilidad y más cordialidad a las personas que son más atractivas, lo cual nos hace pensar mucho en la crítica social que se genera a partir de todo esto. Y no es solamente el hecho de que el mundo te comienza a tratar de una forma diferente, sino que comienzas a tomarlo como algo tan normal que se comienza a volver algo dependiente a ti. E incluso en muchos casos te comienzas a percibir de una forma distinta e incluso perdiendo tu propia identidad. Y yo creo que ya más con esta definición nos podemos dar un poco mejor la idea de por qué esto está tan relacionado con la obsesión. Porque ya lo dejas de ver como una ventaja y lo comienzas a ver más como una dependencia, algo que necesitas cuidar, pero de una forma obsesiva para que no dejen de validar. E incluso muchas veces comienzas a ver la validación externa como una droga que necesitas. Y muchas veces se comienza a crear un miedo por pensar en que algún momento vas a dejar de ser eso que tanto le llama la atención a la sociedad. De hecho, no es tanto el miedo que se genere por ser atractivo, sino que es más un hecho de quererlo mantener y eso frustra más que el hecho de serlo o no. Hablando un poco más de la obsesión, no quisiera que viéramos la obsesión como desde un lado loco, sino que investigarlo más a profundidad para saber realmente qué es lo que hay detrás de una persona que se obsesiona con su atractivo y la validación de las demás personas. Incluso algo que me dejó pensando es que muchas veces la validación no empieza siendo algo intenso, sino que empieza siendo algo placentero. Es algo cuando te das cuenta de que la sociedad te comienza a percibir como alguien valioso, eso te hace pensar en que necesitas cuidar de eso para seguir adelante.
Y no tengo nada en contra de las personas que piensan de esa forma, porque lastimosamente muchas veces sí funciona así, pero muchas veces se comienza a crear una obsesión frente a eso y ahí es donde se comienza a estar el problema, porque muchas veces vas a querer volver a esa sensación que te crea la validación y que siempre vas a buscar una forma de no quererla perder. Es un tema muy delicado porque si te lo pones a pensar es como que te definen lo que dicen las demás personas y no tu propio criterio, lo cual hace perder mucho tu identidad porque comienzas a vivir por la identidad que las demás personas te dan a ti, no tu propia identidad. Y poco a poco, quieras o no, esa obsesión que tienes por querer la validación de las demás personas va a terminar perjudicándote. A todo esto quisiera dar apertura a un libro que recientemente leí y que está muy relacionado con todo esto que estamos hablando y créanme que da mucho de qué hablar también. Estamos hablando sobre The Picture of Dorian Gray, en el cual, para darles un poco de contexto de qué trata el libro, nos hablan sobre un chico que se llama Dorian Gray, el cual tiene un amigo que se llama Basil Hallward, que es un amigo que en una ocasión le hace una pintura porque Basil está muy obsesionado con Dorian, tanto así que le crea una pintura queriendo plasmar esa belleza y esa sensación profunda que tanto siente por Dorian. Más adelante en la historia aparecen otros personajes como Lord Henry, que es un personaje muy importante que va a tener mucho de qué hablar durante la trama. Pero en general la trama se trata sobre cómo Dorian poco a poco, por querer buscar la validación y mantener ese orgullo que las otras personas le han infundido, termina tomando muchas decisiones que harán que se vean perjudicadas en su pintura más preciada. Desde mi perspectiva, siento que Dorian representa muy bien sobre lo que hemos estado hablando del pretty privilege y de la obsesión, ya que en este libro lo retratan de una forma hermosa y tiene mucho significado. Siento que Dorian no es solamente un personaje en la historia, sino que es un tipo de advertencia y es un tipo de concepto que nos está queriendo decir algo. Porque si lo piensas bien, es como si la belleza te diera privilegio y el privilegio te diera validación. Y asimismo, la validación te lleva a quererte obsesionar y esa misma obsesión te lleva a querer perder tu identidad. Aunque no lo pienses conscientemente, poco a poco vas perdiendo tu identidad por querer obsesionarte con una figura que la sociedad creó de ti. Porque cuando empiezas a ver que todo lo que eres está sostenido únicamente en cómo te trata la sociedad y en cómo te ven, dejas de existir cuando las personas se dan de ver igual. Porque en algún momento esa validación se acabará, no va a durar para siempre. Y si estás en un momento en el que no estás preparado para que esa validación se acabe, créeme que el golpe de realidad va a ser tan fuerte como el que le pasó a Dorian. Y para culminar un poco sobre todo lo que hemos estado hablando, tal vez el problema no esté en querer ser visto, sino en el hecho de olvidar quién eres cuando nadie te está viendo. Y eso es justamente algo que, créanme que este libro de Dorian Gray enseña muchas cosas interesantes sobre todos estos temas que hemos estado tratando sobre este episodio. Así que les doy mi recomendación plenamente sobre este libro. Y si lo llegan a leer, cuéntenme por favor qué les parece y díganme qué otro tipo de libros quieren que recomiende o que haga reseñas relacionados con los temas que estemos hablando. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta acá y espero que les haya servido de ayuda la información que les he querido brindar. Cuídense bastante y nos vemos en un siguiente capítulo.